Hola, bienvenidos a Cambia de Foco. Mi nombre es Argentina Polanco, soy acompañante en biodescodificación y hoy tengo conmigo la presencia de Cristina Morós. Ella es, entre otras cosas, acompañante de bioneuroemoción. Hola María Cristina, ¿cómo estás? Hola Argentina, ¿cómo vas? Muchas gracias por tu invitación a tu programa. Encantada. Gracias. Entonces, Cris, si nos puedes introducir a lo que tú te dedicas, quién eres, hace cuánto estás en esto. Bueno, pues mira, yo estoy en esto de las terapias holísticas, del desarrollo personal y de la evolución de conciencia aproximadamente hace 10 años. Porque como todos o casi todos empezamos a raíz de alguna experiencia de esas duras que nos hacen ir a nosotros a ver qué nos sucede. Y pues sí, no fui la excepción. Yo de carrera, de profesión, soy abogado y trabajé más de 20 años como jefa jurídica en una entidad en Colombia. Y cuando me vine a España, porque me casé con un español, entonces seguí trabajando aquí, pero empecé a tener conflictos ya relacionados con mi hija que me llevaron a una depresión muy fuerte que la verdad no supe cómo afrontar, no sabía cómo afrontar. Y cuando busqué ayuda, como había tenido unos episodios de trombosis, y casi me muero porque estuve en coma y estoy anticoagulada, el psiquiatra que me atendió la crisis de la depresión me dijo, no te puedo medicar, te toca que te cures tú solita. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar ayuda y llegué a esto de las terapias, del mundo de conciencia y ha sido pues maravilloso porque fíjate, tanto así que ahora a partir de hace más o menos 4 años, antes venía haciendo como progresivo, la cosa fue progresiva entre el derecho y esto, pero hace 2 años ya me dediqué a esto por completo, abrí mi centro que se llama el Centro Amoroso y estoy en ello haciendo consultas y también haciendo talleres, cursos, todo este tema, o sea, impartiendo, ¿no? Sobre todo el tema familiar. Me gusta mucho el tema familiar, es el que he desarrollado como más en profundidad. Y a propósito, el tema que vamos a desarrollar ahora junto con Chris es la ansiedad y cómo la relación con los padres influye en ella. Sí, Exactamente, sí, sí, sí. exactamente. Y bueno, Este, bueno, no sé te si, doy, te doy, no, no, ya. te doy la palabra, Chris. Cuéntanos, ¿cómo pueden estar influenciando nuestros padres en los procesos de ansiedad que como adultos experimentamos? Bueno, pues mira, yo antes de ir a los padres, me gustaría que partiéramos como de la misma información, ¿no? O sea, como sabiendo que la ansiedad es un recurso normal de adaptación que necesitamos todos, Sí. que se nos ha dado para que en situaciones de peligro nosotros generemos estrés y podamos salvar nuestra vida. O sea, que la necesitamos, es natural, es inherente. De hecho, ahora tenemos películas de niños en donde se nos está enseñando, se les está enseñando ya a los niños que la ansiedad es una emoción normal y un recurso, pues Sí, se dice un recurso de adaptación evolutiva. ok. Entonces, No es bueno, una enfermedad, para no, aclarar. exactamente, No es. exactamente. El tema es como con todo, cuando se va uno a los extremos. Ujú. Entonces, partiendo de esa base, vamos a mirar que obviamente que como es sirve para la adaptación biológica de donde nosotros estamos. Entonces, claro, antes era para adaptarnos a vivir con el león y huir y todo esto, ¿no? Pero ahora no, o sea,
la vida ha cambiado y por tanto nuestro sistema de adaptación biológica también va cambiando en torno a nuestras necesidades. Por ejemplo, algo tan común como un móvil, como un celular, como se dice en Latinoamérica. Sí. Tener un móvil es en este tiempo algo necesario para estar en el entorno. ¿Por qué? Porque nos comunicamos, porque tenemos el GPS, ya no hay mapas, porque los correos ya nos llegan es al móvil, el trabajo, las citas, las direcciones, el médico, todo funciona en nosotros o en la mayoría de nosotros a través de los móviles. Entonces, ¿qué pasa si lo olvidamos? ¿Qué pasa si nos lo roban? ¿Qué pasa si lo perdemos? Empezamos a Guau. sentirnos indefensos, sin información, desamparados y ahora si me pasa algo, ¿a quién llamo? ¿O quién sabe de mí? ¿Cómo hago para...? ¿Ves? Y ese Totalmente tipo, vulnerables. exactamente, por Ujú. eso es una ansiedad adaptativa. Eso sería una ansiedad adaptativa. Que nosotros sepamos que es dependiendo de nuestro entorno cómo respondemos ante determinadas situaciones. Es decir, me siento en peligro, se me disparan las alarmas. Ese es el tema, ¿no? Que a veces ese peligro es real. Por ejemplo, me van a robar o voy por una calle y están pasando coches muy rápido, entonces, ¿me entiendes? A veces es real, pero otras veces ese peligro es simbólico, pero igualmente hace que en nosotros se disparen las alarmas como si fuera un peligro real. Entonces, para eso es que vamos a mirar qué factores de nosotros mismos podría estar activando ese tipo de alarmas simbólicas en nosotros, que hace que nos dispare una ansiedad, por ejemplo. Eh, entonces, puede suceder, por ejemplo, que una persona adulta, yo parto de lo que manejo en consulta también, para que sea más fácil de comprender, ¿no? De llevar la situación. Una persona normal y corriente de pronto está en una reunión, está en una comida, está con amigos, reunida, y pasa algo, sucede algo que le puede llevar a algún momento que todavía no sabe, ella no sabe, no conoce porque está en su inconsciente, pero que le puede llevar a un momento en donde generó algún tipo de este tipo de reacción de ansiedad, como lo que estamos viendo. O sea, como peligro, vi peligro o percibí peligro, aunque realmente no se esté dando. Y se puede presentar un cuadro de ansiedad. Entonces, cuando eso pasa, se produce un colapso en la persona. La persona vive un miedo tremendo, un miedo casi como que siente, cuando se lleva al extremo, casi que siente que se va a morir, que le está dando un ataque, ¿no? Es lo que para la persona sucede. Entonces yo me puse a mirar qué es lo que pasa, por qué nos podría llegar algo así, desde, sin ser, o sea, no estoy hablando desde la medicina, estoy hablando desde la parte nuestra emocional del día a día, ¿no? Y entonces me puse a mirar cómo se genera un cuadro de estos. Percibimos, por ejemplo, en esto que te decía al principio de la reunión, que la persona de pronto se sintió en un sitio que se le hizo muy familiar a su inconsciente, no a ella conscientemente, sino a su inconsciente, se le hizo muy familiar como algo que vivió de pronto en la infancia, en donde sí estuvo en peligro, o le llegó un olor. O sea, cualquiera de nuestros sentidos, cualquiera de los sentidos puede percibir y entonces como en nuestra mente todo se organiza, ese programa se organiza. Cuando yo tengo una experiencia, a esa experiencia se le da una emoción y eso, experiencia más emoción, se graba en el inconsciente, se produce un circuito.
neuronal. Y ahí queda, y se va al inconsciente. Y eso es lo que empieza a operar de manera automática. Estas situaciones ocurren principalmente en la niñez, de los 0 a los 7 años. Entonces, por eso es que cuando yo miro estos temas, siempre voy a la niñez. Y cuando voy a la niñez, ¿qué tenemos que tocar? Pues a nuestra familia, porque son Sí, los que estaban con nosotros en esa etapa. Entonces, hay que mirar padres, hay que mirar entorno, colegio, abuelos, toda la familia, porque a veces no es solamente este núcleo, ¿no? De padres e hijos, sino también la información que los mismos padres tengan de sus padres, o sea, de nuestros abuelos o de los ancestros. Pero lo más común, lo más básico, es comenzar mirando esto, nuestra niñez, nuestra relación con nuestros padres, porque eso dice mucho de la forma en cómo vemos la vida, cómo percibimos el mundo, porque nosotros percibimos el mundo a través de lo que oímos, de lo que nos enseñaron y sobre todo también del ejemplo que nos dieron. Vamos a ver más adelante ejemplos de esto. Pero para mí era importante que quedara claro como qué etapa estamos tomando para que podamos ver de qué es lo que voy a desarrollar con respecto al tema de los padres, ¿vale? ok, ok, de Entonces, acuerdo. por ejemplo, mm, una persona, una consultante que llega de adulta a una consulta conmigo y me dice que de niña, mejor dicho, su motivo de consulta es porque tiene muchos problemas con el alcohol. No es una alcohólica, no es una persona que beba, pero tiene problemas con el alcohol en el sentido de que ni siquiera puede salir a disfrutar con su esposo, tomarse un vino, porque ya lo cataloga como algo malo, como algo terrible, entra en conflicto, entra en crisis, le hace daño también físicamente, le hace daño sin que se haya tomado 20 botellas, ni mucho menos. Entonces me di cuenta de que hay un exceso. Al mirar su niñez, empecé a darme cuenta, eh, al mirar su niñez me empecé a dar cuenta de que esa persona tuvo una madre que durante su infancia, durante su gestación, vivía con su padre que era un borracho y sufría abusos y sufría violencia generada por su padre borracho. Cuando ella nació, su padre no estaba con ellas, ella nunca vio a su padre borracho, pero toda la vida escuchó a su madre hablar sobre el miedo, sobre el dolor, sobre todo el peligro y sobre todo en la gestación de ella, durante su gestación. Entonces, al ver esa exageración en ella, en ese comportamiento, fue muy fácil llegar con esta historia porque ya nos dimos cuenta que desde su gestación ella estaba, sus emociones estaban recibiendo esa información de miedo y por eso reaccionaba incluso físicamente. O sea, como que su inconsciente tenía una información de esto es malo, esto es tremendo, esto produce peligro, esto es peligro, peligro, peligro. Y así nunca estuviera con peligro real, ante un peligro real, ella reaccionaba tanto psicológicamente como físicamente, como si estuviera ante un tipo de peligro. Y entraba en ansiedad. Sobre Mm, todo, por ejemplo, ella me contaba que de noche, cuando se acostaba a dormir, no podía dormir del miedo, del desespero. O sea, era un cuadro típico de, todavía no era grave, ¿no? De sentir que se está muriendo, pero sí, así empiezan los cuadros de ansiedad. Así empiezan. Cuando es una cosa pequeña que no solamente va agrandando, digamos, en cómo nos sentimos o cómo nos percibimos
de una manera más fuerte, digamos, más importante, ¿no? Sino también porque se genera una cosa cíclica, una cosa crónica, más bien, que es continuada en el tiempo. Entonces ya no es solamente que entre en estrés, por ejemplo, en este caso, que en este ejemplo que vimos, cuando sale con su esposo, sino ya de ver cualquier persona en la calle. Ella finalmente me contaba que iba por la calle y si veía algún hombre que iba así tambaleándose, ya, un borracho, ¡ah! Y corría como si lo estuvieran atacando, Ok, ¿vale? fuerte, Entonces, ok. esa es la forma de mirar por qué es importante mirar la niñez y por qué es importante darnos cuenta o examinar un poco ante la ansiedad un cuadro de estos. Sí, y Cris, me parece Dime. de recalcar que aparentemente es el tema del alcohol y Sí, podríamos pasar años creyendo que el problema tiene que ver con el alcohol, cuando en exacto, realidad es como tú decías, el el entorno miedo. en el que ella creció, que estaba presente el alcohol, el que a ella le llevó a generar todo este estrés, ¿no? Es que Pero no precisamente, nos podemos quedar solo, digamos, con lo aparente. Hace falta exacto, profundizar. profundizar porque fíjate, sí, ahí había como varias cosas. Uno, lo que tú dices del alcohol y otro es que tampoco nunca vivió traumas. Ella, esa era la segunda situación. O sea, si yo analizo rápido su niñez, ¿con quién vivías? Con mi mamá. Y tu papá no, nunca estuvo. No, ¿me entiendes? No, ella no tenía por qué saber o no tenía por qué, digamos, tratar como una situación directa sobre ella el tema del alcoholismo de su papá. Entonces, aquí nos basamos en escuchar a una mamá y en haber percibido también ese miedo, esas dos cosas, ¿no? Por eso mirar la gestación es muy importante, porque lo que sucede durante la gestación nuestra también nos da mucha información. No solo del proyecto sentido, que ese es otro tema, sino también las emociones tanto de papá como de mamá o lo que mamá está pensando, sintiendo con respecto a papá, si hay rechazo, si hay violencia, si hay dolor, cualquier cosa que mamá perciba, el feto la está percibiendo y De está eso se quedando está grabada. alimentando. ¿Perdona? Ujú. Está siendo su alimento emocional. Exacto, exacto. Entonces, es algo que está quedando grabado en el inconsciente de esta persona, en el programa. Y ese programa después, como está en el inconsciente, nosotros no, conscientemente no sabemos. Hasta que no pasan de este tipo de situaciones y uno empieza a buscar ayuda y a mirar en terapia o a alguien que le ayude a traer de ese inconsciente al consciente este tipo de situaciones y uno pueda, claro, ahora lo veo, ¿vale? Entonces, el tema de la niñez y de los padres, del ambiente en el que nosotros nos criamos, es supremamente importante. Cuando una persona llega con una situación de ansiedad, lo primero que tiene que mirar, por ejemplo, es, ¿qué me pasó a mí? ¿Será que yo de niño viví algo, pasó algo? Si eso está descartado, lo que te digo, traumas durante la gestación. Si eso también está descartado, más atrás, ¿qué pasaba con mis padres? ¿Qué pasaba también en la gestación de mi padre o de mi madre? Claro, eso ya saberlo es más complicado y necesita más ayuda, pero no quedarse como con la primera información de es que tengo un problema con el alcohol, lo que tú dices. O sea, cualquiera de pronto hubiera dicho, vaya a mirarse, a tratarse algo relacionado con adicciones, etcétera, etcétera, pero no tenía nada que ver.
en este caso, pues del ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa también entonces, ya entrando de plano a mirar tema papá y mamá? ¿Qué pasa cuando uno empieza a mirar su niñez? Y lo importante que es, porque además, digamos que el título de nuestra charla es básicamente sobre eso, sobre los padres, es qué puede hacer mamá y qué puede hacer papá para que yo tenga un cuadro de estos o para que yo pueda estar presentando un cuadro de estos de adulto. Entonces, partimos de el gran arquetipo, vamos a hablar de mamá primero. Partimos del gran arquetipo madre, ¿no? En donde todos arquetipo es algo que es como un modelo que todos tenemos claro que cualquier persona en el mundo sabe que una madre es, la idea que se tiene es que sea la gran nutridora, la dadora de cariño, de amor incondicional, ¿no? Y eh, en este caso vamos a mirar qué pasa cuando esa madre no es todo esto, porque normalmente nuestra mamá no es todo eso. Nuestra mamá es una mujer común y corriente, con problemas como todos, con también muchos temas que lleva desde su niñez o desde su familia, y entonces no tenemos a esa madre perfecta de arquetipo perfecto de mamá. Entonces, primer punto. Puede ser, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, el tema de el apego inseguro o ansioso ambivalente. ¿De qué se trata esto? Es cuando mamá cambia mucho su estado emocional frente al niño. Entonces ahí venimos a ver, ¿qué necesita un niño? El niño cuando nace necesita que mamá lo abrace, lo haga sentir vinculado. Lo más importante es nací aquí, o sea, hay alguien, hay una familia que me está esperando, que yo pertenezco, la pertenencia a esa familia es muy importante para sobrevivir. Pero si tengo una mamá que ha tenido problemas emocionales durante el embarazo o porque tiene problemas con papá y no sabe qué hacer con su vida y tiene problemas, tiene desórdenes emocionales, el niño no puede estar seguro, digamos, sabiendo que tiene a su mamá ahí, que lo ve y que mamá está bien y que mamá lo ama. El niño no puede estar tranquilo buscándose a sí mismo o sea, sabiendo quién es o buscando saber quién es, sino que está pendiente todo el tiempo cómo estará mamá. ¿Cómo estará mamá? Y se descuida a sí mismo o a sí misma. Entonces, este niño va a tener insatisfechas sus necesidades emocionales básicas y carece de vínculo. Y una persona que carece de vínculo es una persona que no se siente aceptado por la familia, que no siente cariño, que no siente afecto, porque no siente la mirada, ¿no? De mamá. En este caso es de mamá, que es muy importante, el arrullo, el abrigo, el abrazo, el apapacho, ¿no? Y eso es percibir peligro, porque si yo no tengo todo eso, ¿cómo sobrevivo en este mundo? Porque el niño está pendiente solamente de sus necesidades básicas, de sobrevivir. Entonces, primer punto. Ahora con el rol paterno. El rol paterno, volvemos otra vez al arquetipo. El arquetipo padre es el que marca los límites, el que pone las reglas, el que da permiso para salir al mundo. Y para eso nos tenemos que sentir protegidos, seguros, cobijados, apoyados. Entonces, papá es el que participa para que yo pueda salir al mundo, para que el hijo pueda salir al mundo. Por ejemplo, lo de ir a estudiar, lo de ir a trabajar, todo lo que tenga que ver con salir del nido materno, papá es el que nos empuja, digamos, en un proceso normal de desarrollo bonito y perfecto. Pero cuando no existe eso, porque no está papá,
o porque papá hacía todo menos protegerme, etcétera, etcétera, no se puede dar ese proceso de emancipación que necesitábamos al principio. Entonces, esta persona no puede confiar en nadie. Y ahí viene el primer punto de la ansiedad. Cuando la persona se vuelve desconfiada a un punto así súper grave y quiere controlar, porque percibe que el mundo es inseguro. Si las dos personas que tenías que estar a cargo no me han protegido, no me han dado amor, no tal, 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 entonces mi percepción del mundo es hostil y yo debo asumir el control. Entonces me vuelvo controladora. Y el control es el paso número uno para empezar con estos temas, porque el control es algo que nos puede fallar, o sea, siempre nos va a jugar malas pasadas. Porque cuando Falta nosotros, de control, perdón, dime, la ansiedad viene por una sensación de falta de control. puede venir por eso, exactamente. En este grado, o sea, digamos que como estamos viendo el inicio, ¿no? Si tú estás convencida que tienes que, o voy a poner un ejemplo también de casos. Tú cuando si has sido una persona que le falta estas dos conexiones de papá y mamá que hemos visto, el vínculo de mamá y la estructura, el apoyo, la protección de papá. Entonces, cosas tan, digamos, normales como ir a presentar una entrevista de trabajo. Algo así te puede generar una gran ansiedad. ¿Por qué? Porque el trabajo es el alimento y nosotros inconscientemente tomamos esto como algo súper importante. O sea, esto es de supervivencia. Si no trabajo, pues no tengo alimento y si no tengo alimento, pues me muero, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que es para la supervivencia de la persona. Okey. Y si la persona, por ejemplo, tiene una entrevista de trabajo, toma esa entrevista como de vida o muerte. ¿Por qué? Porque necesita controlar el resultado. Y en una entrevista tú no sabes. Tú estás ahí que no sabes. Estás en lo que se llama la incertidumbre. Ese momento de incertidumbre es el que la persona no puede, la persona controladora no puede con eso y se le dispara la ansiedad porque está percibiendo peligro. O sea, estoy en un momento en donde yo no controlo lo que está pasando, pero si no pasa lo que yo necesito que pase, pues me voy a morir. Porque acuérdense que para mí el alimento era algo urgente. ¿Ves el cuadro? Sí, es muy gráfico el ejemplo, Cris. Sí, Solo una pequeña pregunta, ¿cómo dime. podría diferenciar que yo estoy simplemente nerviosa ante una situación versus estar ansiosa? Ok, perfecto. Mira, tú puedes distinguirlo. Yo normalmente hablo yo de esta parte porque yo estoy en la parte preventiva, para que la gente llegue a tiempo a mirar estos cuadros. Pero es que como te lo dije ahorita, estos cuadros que empiezan con poquito, con pequeños nervios, Mm, si tú no los tratas o si tú no te das cuenta, empiezan a irse a más y a más y a más. Y sobre todo otra característica es lo que te decía, que se repite y se repite okey, cada vez más, o sea, empieza a tener continuidad y la continuidad te está volviendo más ansiosa y más ansiosa y más ansiosa. O sea, a veces la gente empieza comiendo con algo que supuestamente no nos hace daño. Ay, pues entonces voy a comer porque tengo ansiedad. Pero ya después no es solamente el daño que se hace con la comida, sino ya después entonces ya eso no logra calmarlo y entonces busca algo más fuerte y algo más fuerte y algo más fuerte y así va, así. Por eso te digo yo que lo que yo hago es
preventivo porque es cuando la persona se está dando cuenta. No hay que dar por sentado nada ni decir que es una bobada la mía, que yo no le pongo cuidado a esto porque es normal tener miedo. Es normal tener miedo hasta cierto punto, porque a veces Cuando empezamos a ver que se repite, que siempre en los mismos escenarios, y que va por yendo a muy más. y que se va poniendo más grave, entonces, para. Exactamente, exactamente. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, una persona que viene a consulta y se da cuenta, ¿no? Ah, eh, pasa siempre algo muy, muy complicado. Y es, ah, ¿fue mamá o fue papá? Y entonces el problema, en lugar de tener una solución conmigo, traslada la culpa a otro sitio y todavía no ha solucionado nada. Seguimos con el tema. Seguimos con el problema y ahora más grande porque encima tengo resentimiento con mis padres. Me acabo de dar cuenta que no tuve yo apoyo o no tuve vínculo o no tuve amor y entonces es cuando hay que empezar a mirar ya con conciencia, ¿no? Ya empezar a decirle a la persona, hablar a la persona de un tema ya de evolución de conciencia, de hacerse cargo y hacerse responsable como adulta de la información que tiene. Porque ir a culpar a sus padres, ir a juicio con ellos, no le está solucionando absolutamente nada. Y también está desconociendo que los padres que tienen este tipo de comportamientos, seguro que los tienen porque fueron niños infelices, con problemas iguales. Es que no hay caso que no sea así. Entonces, se presenta normalmente al contrario. En casos de sobreprotección, cuando va uno a mirar la familia o pues los padres de la persona que tiene cuadros de sobreprotección, ve que fueron padres muy inseguros, desprotegidos, que nadie les puso cuidado, niños muy tristes, muy dejados, de pronto abandonados, indefensos. Claro, cuando esos padres tienen un hijo, se van al otro extremo. Normalmente sucede así, que se van al otro extremo. Porque el desamparo que están pensando solucionar en sus hijos realmente no está operando sobre sus hijos, es sobre ellos mismos, que tienen la idea de desamparo. Fíjate cómo es. Esto es también muy importante porque las personas a veces no comprenden esto. Y es importante. O sea, uno piensa, es que mi mamá es demasiado, es que no se da cuenta que yo no necesito eso. Vale, pero es que tu mamá no está llenando tu necesidad, está llenando su necesidad. Y ese es un punto muy importante para que ya podamos, o sea, digamos que la sanación de este tema o la prevención de estos temas va, aparte de estar en presente, muy en presente y muy en modo autoobservador, es muy responsable de lo que se tiene y de lo que realmente me puede producir a mí una sanación y un crecimiento y una evolución, ¿no? Si uno logra trascender esto, entonces ya cuando se presenta, que es a lo que vamos, se presenta el ejemplo de estoy en la fiesta, ya yo veo que la chica del alcohol, voy a una fiesta, veo que hay gente bebiendo, ya no entro en pánico porque digo, ah, ya sé, ya vi, ya me di cuenta que esto era un miedo de mi mamá que tenía ella y que yo absorbí en la gestación y que yo lo estoy exteriorizando, o sea, me estoy haciendo responsable de la información. Ok. Cris, entonces es llegar a la raíz, pero no con la intención de echar la culpa a alguien más, Exacto. Ujú. sino para
conociendo la raíz, tomar medidas para actuar E diferente. exacto. Que la ra que la que tú puedas darle una lógica a lo que está sucediendo en tu vida. Que tú puedas decir de dónde me viene. No es lo mismo decir no tengo ni idea y voy a ¿cómo te sanas? O sea, yo siempre les digo a las personas en consulta, es como si tú vas al médico, me siento enferma, pero no tengo ni idea qué me duele. ¿Cómo nos tratan? Es eso. Es, tengo un dolor aquí, vale, ya sé, porque es que tal, porque es que ¿me entiendes? Es como ubicar en dónde está el dolor, de dónde viene y simplemente que tú hagas internamente ese, ese paso, ¿no? Ese seguimiento puede ayudarte a desprogramar, que es otra cosa en la que yo también me ocupo. Es la forma, o sea, la forma que yo he encontrado. Yo no quiero decir que sea la única, ni simplemente la que a mí me ha dado mejores resultados, tanto personalmente como en mis consultas. Porque yo partía de esa base, yo no me puedo sanar de algo que yo no sé de dónde me viene ni por qué lo tengo. Yo tengo que saber para poder tener más, precisamente para tener más razones y más motivos para decir, ya, esto lo puedo manejar porque lo comprendo y hago un cambio de percepción porque ya no lo veo como la niña que no tenía ni idea y que estaba asustada. Ya, imagínate este ejemplo de la persona del alcohol. Lo adquirió estando en el vientre de su madre. ¿Cómo va a razonar? ¿Cómo? Pues es algo que ni Sí. siquiera ha vivido, no tiene un trauma ni nada por el estilo. Entonces es más fácil para esta persona decir, yo no estoy ante ninguna situación de peligro, que es lo como empezamos. Y eso empieza como, obviamente que habrá también lo de la respiración y cualquier otra cosa, pero para mí lo más importante es como el que yo pueda comprender este proceso para tener razones que me ayuden a cambiar la percepción, a ver que no hay peligro real y a tranquilizarme yo misma. Yo cuando voy haciendo nada más el hecho de estar pensándolo, ya me va bajando un poquito la ansiedad, porque estoy respirando, ¿no? Estoy dándome el permiso de que entre otro pensamiento distinto al del miedo, al que se activa de una vez, para que mi cuerpo no active las alarmas, porque es que la ansiedad lo que hace es disparar alarmas para que mi cuerpo empiece a generar químicos que actúen porque estamos en peligro y nos tenemos que escapar o tenemos que huir o tenemos que quedarnos en parálisis, cuando eso no es real. Ese es como el proceso. Mm. ¿Tenés otro ejemplo que nos vas a compartir? Mm, a ver, otro ejemplo. Más que otro ejemplo, de pronto sí, otras causas, ¿no? Provenientes de la familia. También, porque esto es papá, mamá y la vida y bueno, y el ejemplo que Ujú. miramos de la gestación, pero también las creencias inculcadas en la familia. Y entonces aquí es analizar la dinámica familiar. Por ejemplo, cómo se tratan en tu familia, cómo se hablan, cómo reaccionan ante una situación difícil. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos del ejemplo. Entonces, lo que se ve el día a día es lo que uno va instalando como información y lo va normalizando. Y entonces puede suceder que yo normalice que, que la gente se trate a los gritos o normalice una pelea, por ejemplo, ¿no? Porque eso es lo que vivió. Pero después, con el tiempo, con los años, la persona empieza a darse cuenta que cuando está, por ejemplo, en el trabajo,
está tranquilo. Pero llegar a casa es otra vez llegar al mundo hostil, al conflicto, a la pelea, y eso también es un foco de ansiedad. Y Eh, me hace recordar la gente que no puede vivir, digamos, una relación de pareja sana, tranquila, porque le activa la ansiedad de Ujú, algo va a pasar. ujú. Ya tiene ella la experiencia previa de o lo que vio ella creciendo o lo que pudo Ajá, haber vivido la mamá, ¿verdad? sí, sí, exactamente. Y entonces, en este caso de lo que te digo de la familia, es como llegar a casa se me vuelve un foco de ansiedad porque hay un ambiente violento, un ambiente agresivo, y ya me doy cuenta que lo tengo es en casa, no fuera. Entonces, el mirar en las creencias o las conductas recurrentes también es importante. Otra cosa para mirar es cómo está la comunicación, cómo estaba la comunicación. Ya te digo, no solamente padres e hijos, sino en todo. Somos de las personas a las que nos enseñaron a calladito o calladita. Aquí nadie dice nada, no puede llorar. O sea, una persona que no pueda expresar lo que siente es una persona que se puede volver ansiosa simplemente porque no tiene cómo desfogar sus emociones. Entonces es la persona que no sabe, presenta cuadros de ansiedad y cuando va al psicólogo, va a la terapia, no tiene ni idea, porque no es capaz ni siquiera de ponerse a pensar, es que yo podía tener emociones, es que yo podía sentir dolor, porque esa es otra práctica, es aquí todo el mundo silencio, o por ejemplo a los hombres no lloran, entonces como los hombres no lloran, los pobres se tienen que aguantar lo que les echen, como dicen aquí en España. Fabuloso, Cris, fabuloso. Todas estas son formas en las que podemos comprender mejor a la ansiedad. Y vuelvo a Eh, lo que nos dijiste al principio. Es un recurso de adaptación. No se supone que vivamos todo el tiempo tan alerta. exactamente. Son Eh, momentos puntuales donde realmente ocurre algo, que la sí, ansiedad nos está avisando. Pero cuando exactamente. el problema no es real, sino es más Que tú simbólico, llevas, sí, ujú, hará falta que revises en tu historia. Uno mismo creo yo que puede hacer este ejercicio de, claro, con lo que claro. hemos escuchado de tu exposición, empezar a recordar qué recuerdo yo de mi infancia, cómo me trataban mis papás, cómo se trataban entre ellos, Sí, ¿verdad? es también mirar cuando tú te pones, tú mismo sientes, ¿qué te da tanto miedo? Mira, yo te digo este ejemplo que es mío, que fui yo cuando me dijeron de presentar live y hablar aquí en público así. Yo entré en pánico, la primera vez entré en pánico que se me cerró esto, se me cerró, te lo aseguro que yo dije: "Me voy a Mm, morir". Así, mm, uno siente que se va a morir. mm, Y entonces yo ahí sola dije: "No puede ser que yo trabajo en esto", cuando eso todavía no había visto mucho sobre la ansiedad, mm. pero yo dije: "No puede ser que yo trabaje en esto y no tenga una herramienta para esto que me está pasando, porque no estoy ante un peligro real, como para que a mí se me esté cerrando la garganta y me esté sintiendo que me estoy asfixiando". Entonces, me puse a pensar, digamos, me relajé, tal, pero después me hice un acompañamiento con un compañero y me di cuenta que durante el embarazo mi mamá, como yo fui una niña no deseada, escondía la barriguita, le daba mucha vergüenza.
la barriga. Y ese, o sea, ese miedo a mostrarse, yo lo entendí. ¿Y sabes por qué lo pilló mi amigo? Porque yo decía, es que siempre me duele la panza. Y cada vez que voy a salir, me duele la panza. Y él me dijo, me lo dijo en chiste, pero a mí me hizo todo el sentido. Porque ahí fue que yo capté y yo dije, claro. Entonces, no es que el miedo no se me vaya, pero ya no tengo ansiedad, que es distinto, porque ya no estoy en peligro. Son unos nervios más controlables, más Sí, manejables. claro, a tu pregunta al principio, ¿no? ¿Cómo se distingue la una a la Ujú, otra? sí. O sea, O sea, yo tú veniste del máximo, que era la ansiedad, y fuiste bajando hasta exactamente, unos nervios manejables que también son son aceptables, pues. necesarios. Es esto, es que la ansiedad o el estrés, más bien, en este caso, es la normal, ¿no? Te lleva a hacerlo mejor, a buscar dar lo mejor de ti, a estar bien presentado, a tener preparadas las cosas, si no tú fuera aquí como, bah, ya dígalo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso te ayuda, es un Mm, mecanismo de adaptación, siempre para que te adaptes, para que puedas hacer las cosas mejor, lo necesitamos. El tema, como siempre y como en todo, es el extremo. sí, los excesos. Ajá, ir al Sí, exceso. sí. Y como hemos normalizado vivir con los nervios de punta, ¿verdad? El Como ejemplo que del móvil. al que ves tranquilo, está mal, algo le pasa. O sea, fíjate el ejemplo del móvil, cómo en serio una persona se puede sentir absolutamente que le está faltando algo supremamente importante si se queda sin móvil. Yo era una de las que si me faltaba el móvil, armaba unos escándalos y mi esposo decía, un día estos me va a dar un infarto. Y yo, pues sí, No, porque yo armaba el rollo. Y entonces es empezar a pensar un poquito, cuando tú te pilles en una situación así tan loca o tan ujú, irracional, mm, es poder decir, ¿de dónde me viene esto? ¿Para qué estoy sintiendo esto? Y ya el hecho de estar haciendo este pensamiento, este tratamiento, que en el curso de milagros se llama el instante santo, y sí, que todo el mundo habla como de un momentico de lucidez, en donde bajo un poquito y no le doy cabida al cúmulo de emociones, antes de que llegue el cúmulo de emociones, porque eso cuando se disparan es cuando no se pueden atender. Antes de que llegue ese cúmulo, tengo oportunidad de hacer algo. Cuando ya llegan, ya inundan y nos vamos, ahí ya nos perdimos. Ese es el tema, ese momentico de no es para tanto, de no es real, ese es el que uno tiene que mirar. Porque aparte de todo, está creando circuitos nuevos, el hecho de sí. cambiar el pensamiento. O Un nuevo comportamiento genera circuitos nuevos. Exactamente, Así es. sí. Ujú. Pues gracias, Cris, por este tema. Lo has explicado de una forma que es muy comprensible. Sé que le va a Muchas ayudar gracias. a muchas personas. Y tú das sesiones personales. Si nos puedes comentar de los servicios que ofreces. Bueno, muchas gracias. Espérate. Ay, es que he estado intentando prender la luz, pero no. Ah, ya, porque ya me veo oscura. Es que aquí se Ya está oscurece. oscuro, sí. Vale. Sí, mira, yo, el centro amoroso, que es digamos, donde atiendo online, estoy en Instagram como centro amoroso. Tengo mi página web, centroamoroso.com. También estoy como Centro Amoroso en Facebook, en todos lados. Pero, y en todos está también el WhatsApp, que me pueden enviar un WhatsApp. Y bueno, eso es lo que hago yo en redes. O si no, atiendo aquí también presencial en Madrid. Ok, de acuerdo, fabuloso. Toda la Sí. información de Cris la va a encontrar en la descripción del video. Cris,
Muchas gracias de verdad por tu tiempo y por compartir tu valioso conocimiento. A ti, muchas gracias, Argentina, por tu invitación y bueno, espero vernos pronto nuevamente. Sí, así Un será, besito. Cris. Un abrazo. Bueno, un Adiós. besito. Chao.